Las fisuras es un tema muy importante porque es como nosotros visualmente inspeccionamos que le... si esté correcto o no esté correcto. Y se va a quedar quieto en su nueva posición. Entonces, digamos que la fuerza, esta fuerza, por ejemplo, a ver si la total son 2,5 cuadritos, digamos que la efectiva sean... Entonces hay fisuras que son... Entonces, cuando aumento la fuerza F, esta fuerza también aumenta, hay una pequeña fluctuación y rápidamente se estabiliza. Y en cuanto a la fuerza del agua, pues tampoco hay gran cambio. La fuerza del agua es de medio cuadrito. Digamos, la suma de verde y azul inocentes que no harían absolutamente. Entonces yo aumento aquí esto, baja el pistón, fluctúa un poco. Si yo tuviera un medidor muy preciso de la presión, seguramente hay alguna pequeña fluctuación, pero muy rápidamente esa presión... Nada, simplemente se ven feas, pero hay otras fisuras que se podrían sugerir que algo... Es decir, no hay mayor cambio en la presión, simplemente cambió una parte de abajo a la... Está fallando como lo hemos visto antes. En el análisis de cortante dependíamos de que produjera una fisura diagonal hacia... Aquí estoy dibujando bien torcido. Tenemos esta distancia que sería delta F, el extremo del apoyo, y cuando falla correctamente a flexión necesitamos que se generen unas fisuras específicas como hacia el centro del elemento, ¿verdad? Que es delta F prima. Son iguales los... En general estamos controlados por fisuras que vienen por medio, digamos, de los esfuerzos trivial, que están en el mundo de las cargas y la resistencia. ¿Por qué es importante ese ejercicio? Listo. Miremos el enunciado del segundo ejercicio. Listo. Ahora nos dicen, suponga que... Está aquí un error. Ahora suponga... Entonces, por ejemplo, tenemos los esfuerzos que se generan por el elemento sometido a fuerzas axiales. Por ejemplo, si tenemos muy esbeltos, y lo sometemos a nuestras cargas axiales, pues lo que habíamos esperado es que salgan fisuras del tipo así a lo largo del elemento. ¿Cierto? Superando el esfuerzo de adhesión con el acero, que lo estuvimos hablando por allá en longitudes de rollo. Si bien no vimos cuando las secciones son muy robustas y están muy reforzadas, esto sucede por ejemplo en placas que tengan este tipo de configuración de sección transversal con refuerzo incluido, pues acá se controla un poco esas fisuras por el refuerzo transversal. Entonces, suponga que el paso que permite la salida del agua, representado en verde, es poco permeable. Entonces ahora vamos a imaginar que ya no tenemos esto. Estas, por el refuerzo longitudinal, se concentran hacia este lado. Algunas sí pueden pasar al otro lado cuando están ante cargas axiales, sí, pero las barras se encargan de ayudar bastante. Entonces esto por el lado por ejemplo, de los esfuerzos axiales que hemos visto. Si tenemos lo que sería el momento, solamente momento, un bending perfecto,
¿cierto? Una curvatura debido al momento, pues esperábamos, como siempre hemos visto en flexión, que se nos generen Los huecos acá en el pistón que dejan que el agua pase del elemento libremente de un donde se superó compartimento el al esfuerzo otro, de fisuración del sino concreto, que imagínense que y esos donde huecos perdemos están la tapados como resistencia con una esponja del comprimida o con concreto. algo que deja Hay unas pasar el zonas que agua, pues, pero redistribuyen con los cierta esfuerzos y permiten dificultad, que ya o esas con áreas arcilla queden incluso, fisuradas, ¿sí? pero en Digamos que general yo esa esos es huecos del como pistón la los idea lleno de de arcilla. una sección Entonces, como no normal, puedo decir ¿no? todavía que ese sistema sea totalmente impermeable, que el agua no pueda pasar de un lado a otro. Pero tampoco puedo decir que pase inmediatamente, ¿sí? Porque ahora como hay un material que tiene una cierta permeabilidad ahí en esos Si la huecos, sección es muy pues gruesa, le va a costar cierto tiempo al agua nuevamente pasar nunca de hemos entrado en detalle un de compartimento al otro. Y nos volvemos a hacer la misma pregunta por ejemplo, pueden sobre cómo ustedes cambian en un esas curso más fuerzas. adelante meter mecánica avanzada de Vamos a materiales. mirar ahora qué nos sugiere nuestra intuición. Pasamos entonces al ejercicio 2. Afuera, Rex. Pueden ver la diferencia Rex. geométrica en lo que consideramos las secciones Afuera, rectas, Rex. o llamamos el Óyeme, ¿por qué te fuiste? thin section versus las secciones gruesas, que igual se salen un poco también del alcance. Pero algunas vigas muy altas y muy importantes, que más adelante también la vamos a nombrar, pues tienen comportamientos diferentes teniendo en cuenta, digamos, la gran cantidad de material que tienen las secciones. Estas secciones entonces hasta cierto punto, hasta que se aumenta la fuerza, microfisuras, y de pues los dos sistemas son iguales, pero miremos qué cambia después. Concentración, esfuerzo. Pongamos la figura un poquito más alta para que sea más claro. Aquí tenemos el tiempo. Aquí en el eje vertical vamos a tener varias fuerzas. La fuerza F, la fuerza F', carga perpendicular, lo que hemos llamado en ocasiones la fuerza del agua, FW, mecanismo de reacción y el momento en el cual se cambian las fuerzas si solo es aportante, va a estar indicado por esta línea punteada. Diagonales, ¿no? Que le gastamos un buen rato. La fuerza F, supongamos que es de 4 cuadritos, y aquí la duplicamos. Entonces tenemos un delta F ahí muy bien definido. Tampoco nos las analizamos en este curso mucho. Ahora la fuerza efectiva, cuando estamos analizando que es de 3 cuadritos, cómo fallaban, y que estos y llamamos ahora vigas la presión altas, de poros, que supongamos es de 1 cuadrito. Listo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si volvemos a este ejemplo en el que esto está casi cerrado, pasa acá es que pues creo que todos podemos imaginar fácilmente que cuando yo duplique la fuerza aquí, el sistema se queda como medio quieto. O sea, o más bien, pensemos inicialmente, si el tapón, si el pistón no tiene estos huecos, o sea, si el agua no puede pasar de abajo a arriba, yo puedo poner todas las fuerzas que quiera acá arriba y esto nunca se va a mover hacia abajo, el resorte no se va casi a deformar. Todas las fuerzas que yo ponga acá arriba simplemente van a estar compensadas con un aumento en la presión de poros acá abajo, en la presión del agua, y el pistón va a estar en su posición normal. Entonces aquí va a pasar lo mismo. Cuando yo aumente la fuerza F, este sistema que es casi impermeable, lo primero que va a hacer es reaccionar con un aumento muy drástico en la presión de poros. O por ejemplo el que sí habíamos visto, y es qué pasa cuando hay problemas con el refuerzo, cuando está mal protegido o cuando no se cumple la longitud de desarrollo, etcétera, que también lo vimos en la clase. Pues pueden haber distintas fallas de ese refuerzo. Por ejemplo, se puede romper el bond de estrés, que lo analizamos hace un tiempo. La presión de poros va a aumentar drásticamente y ese sistema va a estar en equilibrio. Bueno, esta falla puede eventualmente producir... Lo que pasa es que este sistema no es totalmente impermeable, entonces, aunque ese sistema está en un aparente equilibrio,
pues cuando aumentó tanto la presión de poros, apareció también una diferencia de gradiente hidráulico entre este compartimento de abajo y el de arriba. ¿Sí? Apareció una diferencia de cabeza. Y recuerden de cuando veíamos ley de Darcy, decíamos, siempre que en un sistema haya una diferencia de cabeza hidráulica, es decir, una diferencia de energía entre dos puntos, y el agua pueda fluir, entonces el agua va a fluir de allí donde tiene más energía a allí donde tiene menos energía, buscando equilibrar ese desbalance energético. Y entonces va a empezar a ocurrir un fenómeno de flujo de agua ascendente desde abajo hacia arriba, y a medida que el agua va a ir pasando de abajo hacia arriba, ese exceso de presión de poros que apareció acá va a ir disminuyendo. Entonces esto va a cambiar como más o menos de esta forma. Un aumento muy drástico inicialmente y luego va a ir disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Se va a ir disipando hasta desaparecer. Por ejemplo, aquí tenemos a las cargas a las que está sometida la estructura. Sin embargo, nosotros las controlamos. Y también podríamos definir acá delta F W, el exceso de presión de poros que se generó y se disipó, que es igual a delta F. Sin embargo, pues nosotros queremos que en el... Pero ¿qué pasa? Cuando yo les digo que esta línea azul va disminuyendo, que el exceso de fuerza del agua se va disipando, pues lo que quiero decir es, listo, yo aumenté la fuerza roja, todo ese aumento inicialmente lo asumió el agua, todo ese trabajo lo está haciendo el agua. Pero el agua es un elemento en estos sistemas que siempre es muy rígido, pero también muy móvil. Entonces al principio le toca trabajar mucho, pero rápidamente como que se cansa y se va, se puede mover fácilmente. Entonces va a ir escapando y va a ir dejando de hacer ese trabajo hasta que al final ya no lo va a hacer para nada. Miren que al final la presión de poros que tengo es exactamente igual a la presión inicial, a la presión que corresponde al sistema hidrostático. Entonces aquí al final en el estado estable, pues esta F que yo aumenté, alguien la tiene que estar soportando y claramente no es el agua. ¿Quién es? Pues obviamente el esfuerzo efectivo. Así como la presión es muy grande al principio y se va disipando, pues el esfuerzo es nulo al principio y va creciendo. En servicio 1, 2, 3, 4. Hay que controlar va creciendo hasta pues no estabilizarse. Entonces aquí tengo un delta F' que es igual a delta F también. ¿Sí? Es como si la consolidación es un asunto, es como que yo digo, bueno, yo desde afuera impongo un aumento en los esfuerzos. Y dentro del material, ese aumento en los esfuerzos lo tiene que soportar uno de dos, o el agua o las partículas. Es decir, o la presión de poros o el esfuerzo efectivo. Entonces, el agua es muy rígida pero muy móvil. La red, en cambio, de partículas es mucho menos rígida y además está amarrada y no se puede mover espacialmente tan fácil. Entonces, lo que pasa siempre es lo que se muestra en esta figura. Cuando yo aumento la fuerza F, inicialmente quien toma en cuenta o quien asume ese aumento es el agua, pero como el agua es tan móvil, lo va a ir soltando poco a poco. Y en contraposición, inicialmente el esfuerzo efectivo, la red de partículas no se da cuenta, el resorte no se da cuenta de que algo pasó acá afuera, pero a medida que el agua empieza a salir, pues esto se va deformando y la fuerza en el resorte va creciendo y creciendo y creciendo hasta estabilizarse. Quisiera saber si hasta ahí hay alguna pregunta o si todo está claro por ahora. Porque el agua asume ese esfuerzo inicial como bastante grande al principio. Sí, el agua la asume porque es un material muy rígido y porque esto está casi tapado. Es como si, por ejemplo, si yo tengo una jeringa en mi mano llena de agua y tapo la punta con mi dedo, si yo aplico una fuerza grande aquí con la cual trato de meter el émbolo dentro de la jeringa, pues claramente no puedo hacerlo, porque el módulo del agua es gigantesco, el módulo de rigidez.
Entonces la fuerza que yo estoy aplicando aquí, ¿por qué no está haciendo que el émbolo se mueva? Pues porque esa fuerza que yo aplico aquí está siendo balanceada por un aumento de la presión de poros adentro. Más o menos lo mismo pasa acá. Estamos aumentando pues la hay que fuerza F prever. desde afuera y entonces el sistema con lo primero que responde es con su elemento más rígido, que es el agua, incrementando la presión de tal manera que el sistema está en equilibrio. No sé si contesto tu pregunta. O hay que tener la suficiente Sí, interacción gracias. con otras profesiones Con todo para gusto. entender cómo podrían ser. ¿Sí? Uno particular. Muy bien, pasemos al tercer ejercicio, un poquito más aterrizado ya en los suelos. Entonces, en este tercer Importante ejercicio son los vamos a asentamientos. introducir un dispositivo que es un Los poco asentamientos, nuevo en el contexto de la discusión que está. dependen claramente del cálculo del geotecnista y de la buena interacción con el diseñador estructural, pero si fácilmente se puede llegar a la conclusión que puede haber importantes asentamientos. Estos pueden generar, como lo vimos quizá en análisis, ¿se acuerdan? Pueden generar, digamos, sobreesfuerzos muy importantes en los edificios. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un edificio, después tendrá sentido toda esta zapata, y que se asienta otro lado del edificio, relativamente. Esto se llama el asentamiento diferencial, que seguramente lo están viendo también en otros cursos. Asentamiento diferencial. Entonces, este me produce que los elementos que conectan a mi estructura sean sometidos, digamos, a unos esfuerzos por deformación muy importantes de flexión, ¿cierto? Y esto seguramente va a generar unas fisuras de flexión muy importantes en el elemento, sin estar sometido a cargas importantes. Entonces este efecto es dramático y es muy importante. Estamos teniendo el impulso. General, ¿Y qué claramente, se mientras parece más de especial hecho sea el mucho proyecto, al equipo que usamos en laboratorio para caracterizar la consolidación, para medir esta propiedad en los suelos? ¿Cómo? pues hay que Perdón, tener ¿cómo más es ese rigor equipo? y más detalle. Entonces, supongan ustedes que tenemos aquí una muestra de suelo, de arcilla. Y esa muestra de suelo está como dentro de un pedacito de tubo de pared muy gruesa. ¿Sí? Es de hecho como un gran anillo de bronce. Pero De esto una puede arruinar pared los de más o parqueaderos, menos un puede arruinar centímetro todas de las... espesor. Entonces, esta muestra está dentro de un objeto que está abierto en sus fronteras superior e inferior, por eso digo que es placas, como un puede generar que pedacito de tubo, un conjunto y que no se va a deformar residencial sea lateralmente. inviable, Es decir, que la haya muestra problemas de en el venta o sentido... con el constructor, etcétera, porque no se tiene en cuenta que el asentamiento diferencial va a generar
unos esfuerzos muy importantes por esos desplazamientos. ¿Sí? Los asentamientos hay que controlarlos en la medida que haya una mejor interacción con el geotecnista. Hay otros, por ejemplo, El de retracción. horizontal siempre tiene el mismo tamaño, Retracción. el diámetro interno de ese tubo. Que los hemos también hablado y que de hecho de ahí En salen las fronteras superior e inferior de esa muestra vamos a poner una piedra porosa. Es decir, es un elemento que definiciones de permite cuantía el mínima, paso del agua, son puntos pero más no permite el paso de las partículas minerales que componen Hay el suelo. zonas quizá más importantes que otras. Por ejemplo, los muros, que ojalá alcancemos a llegar a ver un buen detalle de ese tema en la clase. Los muros son elementos muy largos, digamos, que tienen mucha dirección en el plano, en la dirección en la que trabajan. En la medida que por retracción de por expulsar agua o por cambio de temperatura quiera retraerse, detalle en la parte inferior es muy Esta muestra importante. está dentro de un objeto que está abierto en sus fronteras superior e inferior, por eso digo que es como un pedacito de tubo y que no se va a deformar lateralmente. Es decir, la muestra en el sentido horizontal siempre tiene el mismo tamaño. Entonces no significa que podamos hacer algo de antemano para que no se retraiga, si bien tenemos un buen diseño, en las fronteras superior e inferior de esa muestra vamos a poner una piedra porosa, buen refuerzo. Es decir, es un elemento que permite el paso del agua, pero no permite el paso de las partículas minerales que componen el suelo. Sí, porque yo lo que quiero es densificar lo que hay aquí, no que el material se me escape y se vaya aquí afuera de esta agua. Eso que acabo de describir, o sea, el suelo dentro del pedacito de tubo con las piedras porosas arriba y abajo, está dentro de un recipiente más grande, es el que ven ustedes aquí. Y ese recipiente más grande está lleno de agua hasta acá. Es decir, todo este sistema, toda esta muestra está sumergida en el agua. Con eso buscamos que el ensayo que vamos a hacer ocurra en condiciones de total saturación. O sea, que el material esté con todos sus poros llenos de agua. Vamos a tener una altura inicial de la muestra que vamos a llamar más bien pues H0, la última de retracción, preciso, H0, y lo que vamos a hacer es, leamos el enunciado. Nos dice, ahora suponga que tenemos una muestra de suelo en un sistema como el que se muestra en la figura y que se aumenta la carga repentinamente. Este sistema es muy similar al equipo que tenemos en el laboratorio que llamamos un edómetro, o a veces que llamamos mal un consolidómetro. Una sección viga columna, en el momento por eso que haya cambio de temperatura, buscamos acá. Y entonces lo que vamos a decir es, se aumenta la carga repentinamente. Digamos, esto está en equilibrio con una carga F y se duplica esa carga puede F. querer estirarse, ¿verdad? Vamos a preguntarnos qué pasa de ahí en adelante con varias cosas. ¿Qué pasa con el incremento de la presión de poros debido al aumento de la carga? Los esfuerzos efectivos y venir de contracción, la altura de la nuevamente van a suceder las fisuras, listo. Ya sea en algunas partes más nuevamente a copiar aquí el imagen. Digamos que acá. Listo. Y entonces vamos a imaginarnos, como para poder entender cómo pasan las cosas ahí, vamos a imaginarnos como varios momentos en el tiempo. ¿Cierto? Del abrir y cerrar. Vamos a imaginarnos un momento o un estado 1, que es el estado inicial. Vamos a imaginarnos un estado 2, que es el momento. ¿Cómo lo controlamos? En el que incrementamos la fuerza. Con lo que ya aprendimos de cuantía mínima, de un buen refuerzo mínimo, bien distribuido, de un buen... Vamos a imaginarnos un siguiente estado, 3. Vamos a llamarlo un momento o estado intermedio.
Por intermedio me refiero a que ha pasado ya un rato desde que Pero, pues, incrementamos sucede la que no se fuerza, tiene en cuenta. pero todavía no ha pasado suficiente tiempo para que este sistema esté nuevamente en equilibrio. Sí, por eso es intermedio. El sistema todavía está cambiando. No estamos ni al inicio del proceso de consolidación, ni todavía al final. Y vamos a O, por poner un ejemplo, esto cuarto es para un estado, delta T que es el estado vital. final. Voy a poner aquí entre paréntesis, nuevamente en equilibrio. O cuando hay un cambio de temperatura de flexión, acordémonos que el elemento Listo. Y en cada uno de esos estados, 1, 2, 3 y cuando hay un 4, cambio de vamos a temperatura pensar relativo, cómo son esas diferentes cantidades. El esfuerzo total, el esfuerzo efectivo y la presión de poros. A ver, pienso cuál es la mejor forma de organizar esto acá. Digamos que, a ver, 1, 2, 3. que es muy específico, pero si lo hubiera hay que tenerlo muy en cuenta. Por ejemplo, si hay un cambio de ¿Son cuántos estados? 4. temperatura flexión donde un lado es más caliente que el otro, por ejemplo, si este lado es más caliente, Tres, 4, 5, 3, 5, 3, 5 y 5. 17. Listo. Entonces vamos a tener aquí el estado 1, el estado 2, 3 y 4. y este lado es más frío. En el eje vertical vamos a tener Z, siendo Z la posición, Entonces se nos va a generar unos movimientos por esta flexión por el posición, diferencial de temperatura. Z, por ejemplo, medida a partir de acá, o sea, la posición vertical en la muestra. Diferentes puntos en diferentes valores de Z. Lo vimos. Y eso nos generaría Estos 4 cuadritos van a ser H0, es decir, la altura inicial. Entonces, desde la base hasta la altura de la muestra de suelo, H0. Y luego vamos a dibujar, no, perdón, acá me equivoco en una cosa. Antes en el elemento. Así podemos dejar ahí el H0, está bien. Vamos a dibujar, en primer lugar, en esos 4 estados, el esfuerzo total. En rojo, vamos a llamarlo sigma, el esfuerzo total. Luego, para agilizar, voy a copiar aquí estas 4 cositas. Así. Así. Dijimos esfuerzo total, esfuerzo efectivo y presión de poros. Entonces 3 líneas de estas necesitamos. Ahora sí borremos esto. Bueno, entonces el conocimiento de todo esto. Entonces, primero el esfuerzo total, Genera luego que en el segundo constructor, sobre lugar todo, la el presión. interventor y desde el diseño estructural se puedan hacer recomendaciones para considerar. Entonces, si se sabe que el edificio va a sufrir asentamientos importantes, pues
trabajar en términos de las secciones de los elementos, de los curados del material, del correcto diseño de las dimensiones mínimas y del refuerzo mínimo para garantizar que Papi, hoy cumple Carolina. se minimice el impacto del Felicítala. asentamiento, ¿cierto? O si Como estamos 32 o 31, yo creo. haciendo obras muy amplias, incluyendo muros o secciones de mucho concreto, conociendo el comportamiento concreto, sabemos que este va a tener calores de hidratación muy importantes, de retracciones muy importantes, pérdida de agua, y va a generar zonas en la estructura donde quiera cambiar de tamaño. Y ese cambio de tamaño, seguramente con el tipo de conexiones que tiene con la estructura, incluyendo los apoyos, va a ser restringido. Eso va a generar esfuerzos internos y puede generar entonces fisuras. Entonces, primero el esfuerzo Pues la total, temperatura también. luego, en segundo lugar, la presión, ¿Sí? Saber que el edificio va a estar sometido permanentemente a cambios. y luego, en tercer lugar, el esfuerzo efectivo. En los estados 1, 2, 3 y 4. O sea, el estado inicial, cuando aumento la fuerza, estado intermedio y estado final. Listo. Entonces, empecemos por el estado inicial, el más sencillo de todos. Conocer ese tipo de Vamos a cambios suponer climáticos, que asegurarse de tenemos, entender cuál es el tipo de esfuerzos, digamos que porque dos se pueden cuadritos, generar. un nivel de esfuerzo total. Bueno, la muestra mide desde z igual a 0 hasta z igual a h0, y vamos a suponer que tenemos un esfuerzo efectivo inicial, vamos un sigma 0, En ese un orden de ideas, esfuerzo, pues, perdón, un tenemos esfuerzo esfuerzos total por- inicial. Bueno, muy bien. Entonces eso También hay que entender que esto es un ensayo de laboratorio de una muestra que tiene como unos 2 centímetros de altura, o sea, es una muestrica así pequeñita. Eso lo hacemos para que la consolidación no tarde años, sino horas, y lo podamos ver en el laboratorio. En la distancia que tiene que recorrer el agua es pequeña. Entonces, como esto es una muestrica pequeña de 1 o 2 centímetros de altura, pues la presión hidrostática, acá ustedes se imaginarán, es casi nula. Y la diferencia de presión hidrostática entre la parte superior y la inferior también es muy despreciable. De hecho, no la vamos a considerar acá. Entonces, la presión de poros aquí es poner una rayita aquí como para que se vea, pero es casi cero. ¿Sí? Esto es la presión inicial. Y sin si tengo embargo, un esfuerzo total de 2 cuadritos y la presión de poros es casi nula o nula, pues el esfuerzo efectivo también tiene que ser de casi 2 cuadritos, un poquito menos. ¿Sí? Tiene que ser igual al total. Tiene que estar en equilibrio el sistema. Sigma prima 0. Ese es nuestro estado inicial. Luego entonces llego y aumento la fuerza F, digamos, la el duplico cálculo de las drásticamente. fisuras, Este esfuerzo total pues no es otra cosa que la ¿cierto? fuerza Como- F dividida por el área transversal. Y esa área transversal es constante durante todo el proceso. Entonces, si yo aumento la fuerza F, si la duplico, pues entonces también estoy más o duplicando menos aproximarse al tamaño. el esfuerzo sigma. Nuevo esfuerzo sigma. Este era el inicial y ahí lo aumentamos en una cantidad Y abertura delta sigma. Más o menos constante es en todos los extremadamente puntos. complejo. Recuerden que cuando me muevo en este eje vertical me estoy moviendo desde la base de la muestra, un poquito más arriba, Ya más hemos arriba, más visto arriba, hasta llegar a cuáles la son todas parte estas de partes arriba. de incertidumbre
y la colocación de un Listo, entonces yo aumenté muchísimo las concreto fuerzas. en sitio o siquiera Y va a pasar prefabricado algo es muy similar a complejo. lo que pasaba en el ejemplo del resorte. Yo acá adentro tengo, digamos, como estoy imponiendo algo desde afuera, y aquí Determinar tengo dónde como el acá adentro material como dos concentra tipos de defectos personas, o dónde digamos. concentra Unos que problemas. pueden trabajar mucho Entonces, porque son muy predecir rígidos, es el agua, pero que son muy móviles, pueden escapar fácilmente. Y el otros que son lugar, mucho más tamaño, grandes, tienen abertura una menor capacidad de sí, reacción, localización. pero que no se pueden ir. Esas son las interacciones entre las partículas. Es Entonces, los extremadamente primeros que complejo van a e responder ineficioso. son los más rígidos, es el Esto agua. es Sí, el complejo. módulo del agua es enorme, como les decía ahora. Digamos, Entonces, tengo el valor inicial y el módulo, perdón, y la no vale presión la de pena, menos poros, que sea una obra, por pues ejemplo, va de a patrimonio, incrementarse exactamente en un delta U, que es de hecho igual a delta ¿Qué? sigma. Porque si no, no estaría en equilibrio el sistema. Yo lo estoy aumentando algo desde afuera, acá adentro algo tiene que una reaccionar exploración en la muy misma detallada por magnitud algún motivo, para pero más poder allá de eso, equilibrar el sistema. Y como yo aumenté esto y en la presión de poros aumentó esto, pues el cálculo de esta esas gente de fisuras aquí, el esfuerzo en términos efectivo, de pues no se se ha van a dado cuenta. El resorte, si esa red de interacciones entre partículas podemos imaginarla como una red de infinitos resortes ahí adentro. El resorte no se ha dado cuenta. evidenciar, Aquí es sigue supremamente habiendo ineficioso y complejo. el Entonces esfuerzo nosotros lo que efectivo vamos a hacer sigma prima inicial. El resorte no se ha comprimido y como estamos en el estado inicial en es el cual yo control acabo de de fisuras, aumentar la control carga y el agua es tan en rígida, términos pues de miren que la altura de la muestra lo sigue que ya hemos siendo aprendido HC. básicamente en el curso. Vamos a controlar el espaciamiento de las Luego, barras. antes de dibujar el estado intermedio, dibujemos el estado final, que también es fácil. El estado final, la muestra va a Espaciamiento estar de las más barras. comprimida, exagerando ¿Cierto? aquí, Eso digamos genera que llegó haya aquí menos hasta una posibilidad altura de final contemplar esfuerzos que nos de un generen cuadrito. fisuras uniendo los refuerzos. Y estando más comprimida, su esfuerzo es de 4 cuadritos. ¿Sí? Es la nueva fuerza que pusimos. Es este mismo que Vamos a pusimos mantener acá. recubrimientos. También sabemos que al final del proceso, recuerden que el agua es muy rígida pero muy móvil. Entonces ella al principio trabaja mucho. Pero trabajar mucho quiere decir que está a Respetar una las presión longitudes de grande. desarrollo. También implica Desarrollo. que adentro de la muestra la cabeza hidráulica va a ser muy grande porque hay una cabeza por presión Y enorme. vamos Y aquí afuera la cabeza hidráulica es pequeñita, entonces va a haber un fenómeno poniendo un de refuerzo flujo mínimo en el que el suficiente. agua de la mitad superior de la muestra va a salir hacia arriba y de la mitad inferior va a salir hacia abajo. El agua va a huir de ahí y a medida que huye va a ir restableciendo su presión de poros inicial. Entonces aquí tenemos nuevamente la altura final, Que puede ser mayor o igual al refuerzo mínimo que dice la norma, ¿no? altura final, La y norma al son final del cuento el agua pues va a tener otra vez una presión acá. mínimos. Este va a ser U final. La presión hidroestática de 2 centímetros de profundidad, que no es nada. Pongo esta rayita aquí pues para que se vea, pero eso es una presión minúscula. Y si yo aumenté todo esto rojo y el agua al final ya no está trabajando, pues ¿quién está trabajando? Pues la red de partículas, la red de interacciones entre partículas ya asumió todo eso. ¿Sí? Entonces, el proceso de consolidación siempre Pero es pues, eso, es si un nosotros proceso detectamos que va a haber en una el de estas cual cosas que lo ya que mencioné estamos anteriormente, observando pues es una se sugiere poner un transferencia poco más de refuerzo para de mantener. quién está trabajando. Al principio quien está trabajando es el agua y al final quien queda trabajando es el esfuerzo efectivo. Y por último dibujemos el estado intermedio, que es como el más raro. Voy a poner aquí los una esfuerzos rayita de como la servicio. mitad de estos dos cuadritos y llamémoslo Claramente se HI, sale un como de H intermedio. poquito de nuestro alcance, pero también el concretista, Inicial, final e intermedio. los concreteros se les dice Entonces, tienen que ser el total es muy fácil porque el parte total siempre es un fundamental, problema de el tipo estática. de ¿Cuánta concreto fuerza seleccionado tengo dividida en qué da cuenta superficie de transversal? entender la estructura a la que va a estar Entonces, sometido ese en los está ambientes climáticos, que ya vamos a ver que es el Este siguiente. es sigma final. Uy, acabo de ver un error. Sí. Esto no tiene Característica de que servicio. tener prima. Y claramente Es esfuerzo la mezcla. total. La mezcla Listo. de Entonces, concreto. ahí no hay problema, el total.
La cosa es interesante, es más bien acá. Entonces, su química. sabemos que al principio el agua tomó toda Y la esta coloca. responsabilidad, digamos, roja que le impusimos, Acción del pero que concreto. va a querer Lo pongo en librarse azul de ello. porque esto se sale de nuestras manos, ¿no? Y sabemos que el fenómeno de flujo ocurre más o menos como lo muestro en O este del esquema. puntero, sí, Pero resulta proveedor de que concreto. esta muestra llena de moléculas de agua sometidas a una gran presión y queriendo escapar es, imagínense, como si estuviéramos en un bus de Transmilenio con muchas personas. Entonces hay una presión alta y en un momento llega el bus, digamos, a la estación de la universidad y se abren las puertas. Las primeras personas que sienten liberada esa presión, o sea, las primeras personas que dicen, ya, por fin puedo respirar, son obviamente las que están cerca de la puerta. Los que están más lejos de la puerta, al fondo del bus, pues les toca esperar un ratico más a que la cosa como que descomprima, digamos, para poderse sentir más liberados, digamos, de esa presión. Algo similar va a pasar acá. El agua que está muy cerca de la frontera muy rápidamente va a liberar su exceso de presión. Depende de la calidad final. Mientras que el agua que está por acá, pues va a tener que esperar un buen eso va a rato. impactar. Entonces, si uno aquí, en este momento intermedio, mide la presión de poros dentro de ese sistema, ve algo bien interesante que es ya cuando una está variación construido y está en como más o servicio, menos de este las formas estilo. que tienen los, digamos, Pues yo aquí en el medio, los yo aquí en ingenieros el para medio sigo determinar si está teniendo todo funcionando correctamente, delta U, es decir, sigo teniendo el exceso de presión de poros. Estas moléculas de agua que están en la mitad de la muestra son como las personas del bus que están en el fondo, los más alejados posibles de la puerta, porque aquí las puertas son los dos extremos superiores e inferiores. En cambio aquí en la puerta, pues el agua ya se liberó de su exceso, ya la forma técnica de decirlo es ya disipó se su puede hacer un exceso seguimiento de presión de cómo se poros. está comportando Sí, a ese el delta edificio. Entonces es normal para lo llamamos exceso de presión unas de obras poros que se lleven este tipo de aparatos muy sencillos que se consiguen prácticamente de papelería, son unas tarjetas generado por el aumento de crédito, pues, que tienen unas dimensiones normales para ver de los esfuerzos totales. cuáles son las dimensiones de las fisuras. Entonces, si ustedes van al ML van a encontrar muchas fisuras porque es una obra masiva de concreto. Entonces, en las puertas del bus ya se liberaron, en el centro no tanto. Si en las puertas ya se liberaron, pues alguien tiene que haber asumido el trabajo que ellos estaban haciendo. ¿Quién? Lo sabemos ya, el esfuerzo efectivo. Entonces, el esfuerzo efectivo va a tener su parte inicial más la parte que ya se ha liberado, y por acá en el centro no se ha liberado nada. Es decir, esto es como una curvita como así. ¡Tac! ¿Sí? Aquí en el centro todavía está trabajando el agua y no están trabajando la red entre partículas. De retracción. Aquí en los bordes ya no está trabajando nada el agua y está trabajando ahora la red de partículas. A obra y es decir, esta distancia todavía es delta sigma, digamos, o delta U. Entonces, digamos que recapitulando, la consolidación siempre sigue este mismo mecanismo físico. Yo tengo un sistema bifásico compuesto por una red de interacciones entre partículas y por agua, y cualquier esfuerzo que yo aplique desde afuera tiene que repartirse entre esas dos cosas. Pero hay una que es muy rígida y muy móvil, y la otra es muy blanda y muy inmóvil. Entonces, cuando yo aumento los esfuerzos desde afuera, lo primero que pasa es que aumenta la presión de poros. El agua trabaja. Pero como el agua trabaja, aparece un gradiente hidráulico, es decir, un desbalance energético entre la muestra y su entorno circundante. Quien dice diferencia de energía dice flujo. Entonces el agua sale de la muestra hacia afuera. A medida que el agua sale, pues el material se densifica. Eso es la consolidación, esa densificación. Y a medida que el agua va liberándose de ese exceso de presión de poros, es decir, va dejando de trabajar y va saliendo, ¿a quién le toca trabajar? Pues a los resortes. Y justamente por eso es que el material se densifica, porque esos resortes se comprimen. Esa es un poco como la historia de la consolidación. Entonces, de hecho, dicho esto,
otra figura que es interesante hacer es, uno podría hacer la representación 1, 2, 3, Muy bien. 4, Hay un caso muy tenía la específico. muestra 4. La representación de cómo cambiaría la altura de la muestra en el tiempo, con los diferentes estados. Y grafiquemos acá H, qué tan alta es la muestra. Perdón, que creo que me quedó corta esta línea. Digo que no hemos entrado Graficar tampoco en acá detalle H. porque se sale un poco del... En función del tiempo. Este por aquí es H0, de nuestro alcance, este y es el tema de H las vigas final, altas. y por acá estaba H. Las vigas altas nosotros las hemos Bueno, evitado, no la pongo lo que con mencioné esto, anteriormente. pero digamos que entre la 0 y la final está la intermedia. Entonces, ahora los tiempos, digamos que este es Pero en las vigas altas, Este es el estado 1, digamos que por acá está el estado 2, cuando aumento la fuerza, digamos que por acá está el vigas estado altas, 4, y todos estos por es acá importante también son poner refuerzo. estados intermedios. Cambiemos acá de color. No solamente para Entonces la muestra inicialmente tiene una altura H0 y ella es estable, está en equilibrio, hasta que llego por acá 2 y pum, aumento la fuerza F desde afuera, la duplico. Y entonces la muestra va a empezar a cambiar su altura en un proceso que es muy rápido al inicio y se va haciendo cada vez más lento hasta que se estabiliza y encuentra nuevamente el equilibrio, ¿no?, en HF. A este proceso, a todo esto que hay acá, es a lo que lo llamamos consolidación. También se le llama consolidación primaria. Eso es la consolidación. Sería este de acá. ¿Por qué hago también esta figura y por qué hago énfasis en lo de primaria? Porque resulta que hay otro fenómeno, no lo vamos a ver acá en detalle, es de hecho un fenómeno que no se conoce muy bien cuál es su origen, pero que hace que de aquí en adelante, pues en principio el sistema ya está equilibrado, ya se disiparon los excesos de presión de polos. Pero de hecho, si yo dejo la muestra ahí en el consolidador ese tipo de secciones, mucho tiempo, esas son alturas, espero un tiempo verdaderamente largo, resulta que esto iguales a 90 se sigue densificando un poquito más. H de la viga. Entonces sale nuestro alcance. Entonces, a esas deformaciones que ocurren ahí, pero se les llama vieron los planos del compresión ML y muchas secundaria. veces veían que había refuerzos que no estaban También se les llama CRIP, en primera, segunda, tercera fila, sino estaban como hacia la mitad de la viga. CREP, Eso da cuenta que las vigas del ML son como unas muy altas deformaciones y se necesita este adicionales que aparecen si uno espera mucho tiempo después de la consolidación primaria. Esto normalmente no se tiene en cuenta en el diseño, esta compresión secundaria, porque como les contaba, pues por ejemplo en la silla de Bogotá, este proceso de consolidación primaria tarda unos 50 o 60 años, y son raras las construcciones cuya vida útil sea muy superior a 60 años. Entonces, en general, esto, para que esto ocurriera, entonces pues habría que esperar un tiempo que es muy superior a la vida útil de la estructura, entonces en general esto no lo observamos. Y adicionalmente estos asentamientos son más bien pequeños, entonces en general están comprendidos dentro del factor de seguridad que usamos al diseñar para la consolidación. La gente le daría pánico, creería que está dañado. Bueno, he hablado mucho tiempo y este ejercicio sé que no es trivial. Quisiera escucharlos, a ver si hay alguna pregunta sobre este esquema de estas figuritas. Es el tema de las fisuras. El cuarto. ¿Alguna duda? El tema de la consolidación es muy importante. Tal vez esta primera clase es la más importante, porque es clave para entender bien la consolidación, poder uno como integrar, como visualizar físicamente qué es lo que está ocurriendo ahí adentro. Después, con eso uno puede entender bien todo lo que vamos a ver de aquí en adelante. Pero si uno no entiende todavía físicamente qué es lo que pasa ahí,
Vale la pena de pronto repasar el video de esta clase o ir a un libro de texto, informarse un poco, ¿sí? Hasta que integremos un poco ese mecanismo físico. Y no es nada trivial. Por esa razón lo he repetido varias veces durante esta clase, como esta secuencia de aumento de fuerzas, generación de un gradiente hidráulico, flujo y transferencia de la presión de poros al esfuerzo efectivo. Y lo vamos a seguir repitiendo en las clases siguientes, de tal manera que poco a poco lo vayamos incorporando dentro de nuestro esquema conceptual. ¿Seguros? ¿No hay ninguna duda? Nuestro acero que está dentro del concreto está relativamente Muy bien. protegido. Si no tenemos ninguna duda, entonces con eso terminamos la clase de hoy. Esa era la última diapositiva que tenía. Creo que con este esquema de poder copiar y pegar las figuritas ahí en el tablerito. Descarga.